Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la genómica. La genómica es rama de la genética, que es el estudio de la herencia, y es la rama que estudia el origen, estructura, funcionamiento y contenido de los genes codificados en el ADN, el ácido desoxirribonucleico del núcleo, en un lenguaje específico y no intercambiable que durante la mitosis, o sea la división celular, se organiza en los cromosomas únicos de cada especie. El genoma es la totalidad de la información genética, o sea el conjunto de todos los genes que posee un organismo, tanto en los cromosomas del ADN nuclear como en el ADN mitocondrial, que está formado por solo 16.000 nucleótidos y que es heredado al hijo exclusivamente por la madre, sin las recombinaciones como las que en la concepción experimenta el ADN nuclear. La genómica se inició entre las décadas de 1970 y 1980 con los estudios de Fred Sanger, quien fue el primero en descifrar y ordenar el genoma de un virus y del ADN mitocondrial. Aunque fue el botánico Hans Winkler quien en 1920 acuñó el término genoma, este fue usado oficialmente hasta 1986 por el genetista Tom Roderick. A partir de que se completó el genoma humano en el 2003, la genómica ha tenido un importante auge con el desarrollo de cada vez más sofisticadas técnicas de secuenciación del ADN y de genomas completos de decenas de organismos, y la identificación de la estructura, función y complicada interacción de miles de genes. Se debe mencionar que cada vez más frecuentemente la genómica ha demostrado científicamente la falta de parentesco genético, o sea filogenia, entre las especies, y que aunque hay muchos genes equivalentes, o sea con funciones similares en muy diversas especies, no existen genes realmente homólogos, intercambiables, ni heredados de otras especies. Además, los avances en el estudio de los genes han descartado el concepto de ADN basura, o sea, de genes y fracciones de ADN que no codifican la formación de proteínas y que supuestamente son evidencias de los intentos fallidos en las mutaciones sufridas durante la evolución y un supuesto argumento en contra del diseño inteligente. Ahora se sabe que esas fracciones de ADN no codificadoras de proteínas dirigen la producción, corte y empalme de moléculas de ARN, o sea de ácidos ribonucleicos, que regulan las regiones codificadoras de proteínas del ADN, y además regulan la replicación, o sea la duplicación del ADN, y la transcripción y traducción de la información llevada por el ARN mensajero a los ribosomas, que es donde se eslabonan las proteínas. También los nucleótidos de ese ADN supuestamente basura marcan lugares donde ha de reorganizarse el material genético y repararse el ADN, donde han de plegarse y estructurarse las proteínas en el espacio, y donde han de organizarse los cromosomas durante la mitosis, y además regulan el desarrollo embrionario. En el 2013, un estudio en el genoma del calamar demostró que porciones de ADN no codificador pueden editar la información transmitida por el ARN mensajero y hacer que en un gen, por muy complejos mecanismos, como el del fraccionamiento alternativo, se añada, duplique, cambie de lugar o elimine alguno de sus componentes. Una de las formas más comunes de edición, tanto del ARN codificador como del no codificador, es el cambio de una adenosina por inosina, que el ribosoma interpreta como guanina, con lo que se modifica importantemente la expresión del gen a través del ARN mensajero en el proteoma. El proteoma es el número total de proteínas características de una célula u organismo. También los nucleótidos de este ADN no codificador de proteínas
puede combinar un gen con productos de otro gen físicamente distante, de tal manera que, por este mecanismo, un solo gen puede programar una gran cantidad de variantes en el ARN mensajero que, al traducir su información en el ribosoma, puede programar y determinar la formación de muchas y diferentes proteínas y no solo una como antes se creía. El doctor Eli Eisenberg dice: hemos demostrado en el calamar que este mecanismo de ingeniería asombrosamente complejo, o sea, la edición del ARN, juega un papel preponderante en la expresión de la información genética y con ello en su proteoma. Algo similar se ha demostrado que sucede en el ARN de la mosca. Otro estudio en el genoma de babosas bebés que supuestamente heredaron de plantas que fueron sus ancestros, genes que determinan la formación de cloroplastos subcutáneos que les permiten aprovechar por fotosíntesis la energía solar para su locomoción, demostró que en realidad sus cloroplastos provienen de la ingesta de algas. Estudios de genómica recientes del 2014 demostraron que las mutaciones no pudieron ser el mecanismo de la evolución porque la mutación necesitaría ocurrir simultáneamente en ambas cadenas del ADN, porque el mecanismo de eliminación de las mutaciones no permite su acumulación y que son muchos más las mutaciones perjudiciales que las útiles. Además, aunque hay especies muy similares o muy diferentes que tienen grupos de genes que producen proteínas que forman estructuras similares como el ojo, o tienen funciones bioquímicas similares como la hemoglobina y las hormonas, ninguno de estos son realmente genes homólogos, pues no son intercambiables entre las especies. También es importante mencionar otro hallazgo de la genómica del 2009, en el cual un análisis comparativo del genoma de las abejas melíferas, o sea que producen miel, reveló que en cada grupo taxonómico hasta ahora estudiado hay un 20% a 30% de genes huérfanos, o sea que no tienen su equivalente o homólogo en los otros tipos de abejas y que se relacionan con aspectos novedosos y originales de su fenotipo, o sea, de su aspecto exterior. Entre los genes huérfanos que hacen diferentes y un diseño único a las abejas melíferas, o sea, la Apis mellifera, de las otras 20,000 tipos de abejas que casi todas son solitarias, están los que determinan la aparición de las glándulas mandibulares de Nanosov que producen las feromonas, químicos transportados por aire y usados para comunicarse y modificarse entre ellas. También los genes que forman las glándulas submandibulares productoras de alimento, o sea, jalea real, mientras que en las abejas solitarias están ausentes o tienen otra función, y las glándulas del aguijón especializadas en atacar a vertebrados, mientras que en las abejas solitarias están especializadas en producir químicos contra invertebrados. También son genes huérfanos en las abejas melíferas los que forman las antenas, la capacidad de navegar con la luz polarizada y la formación de su cerebro e intestino medio, todo lo cual se relaciona con el fenotipo, la dieta y su comportamiento como nodriza u obrera, y que es determinado por cambios epigenéticos, o sea, por encima de los genes. Uno de estos genetistas investigadores declaró en el 2009: cada vez se demuestra más la increíble importancia de los genes huérfanos con relación a procesos biológicos y características en su fenotipo que corresponden a adaptaciones especializadas, únicas e indispensables para el funcionamiento de la criatura y su interacción con su medio ambiente. Todos estos hallazgos y muchos más de la genómica, hechos a partir del 2006, nuevamente descartan los pocos argumentos que les quedaban a los evolucionistas y refuerzan los argumentos en la teoría del origen de todas las cosas por diseño inteligente,
tanto en los seres vivos en general como en los insectos y específicamente en las abejas. Muchas gracias por su atención y es mi deseo que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.